Antes ahí, no sé. Parece que no. Hola, hola. 87 participantes. Bien. ¿Se ve la pantalla, no? Muchachos. Sí, doctora. Sí, Bien. doctora. Muy bien. Bueno, el viernes nos habíamos quedado en lo que eran las funciones. Voy a grabar un video. Les decía que habíamos quedado en lo que eran las funciones de la membrana celular y algunas funciones de metabolismo de las células. Dentro de las funciones del metabolismo de las células habíamos visto lo que es la degradación de proteínas por los lisosomas, un pequeño recordatorio, ¿sí? Aquí está eliminación de desechos por lisosomas. Son elementos membranosos, contienen más de 40 hidrolasas ácidas los lisosomas, son enzimas con un pH menor a 5, metabolizan las sustancias que llegan por las siguientes vías: material internalizado por pinocitosis de fase líquida o endocitosis mediada por receptores. Se introducen las sustancias mediante la heterofagia, formando endosomas dentro de las células que después se unen a los lisosomas y a medida que maduran se vuelven ácidas y se destruyen los elementos ingeridos, y si hay elementos que no han sido destruidos, entonces se convierten en cuerpos residuales como la lipofucsina, que es un buen ejemplo de cuerpo residual. Luego tenemos que los organismos envejecidos, como por ejemplo los orgánulos envejecidos, complejos proteicos grandes, también se tiene que incluir dentro de la célula, pero eso es por un proceso de autofagia, ¿no es cierto? Se forma un autofagosoma y ese autofagosoma se une al lisosoma para poder destruir. Se forman autofagosomas que se funcionan con los lisosomas para hacer catalizados. También se utiliza para preservar la viabilidad celular en situaciones de falta de nutrientes. Es bien importante. La autofagia se utiliza también cuando faltan nutrientes, cuando las células están envejeciendo, etc. Participa también lo que son los lisosomas. Entonces, estamos hablando de heterofagia y autofagia. La fagocitosis, cuando penetra dentro de las células, fragmentos grandes, ¿no es cierto? Está dada generalmente por células completamente desarrolladas como los macrófagos. Bien. Acá no está el resumen de los proteosomas. Los proteosomas son exclusivamente para destruir y para deshacerse de las proteínas desnaturalizadas, de las proteínas mal plegadas, cuando las chaperonas pueden por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces no pueden ser controladas por las chaperonas. Entonces estas sustancias anormales, las sustancias intracelulares que ya no les sirve a las células, por ejemplo una mitocondria envejecida, va a tener que ser ubicada o señalizada por la ubiquitina, y de esa manera van a entrar a los proteosomas y los proteosomas van a destruir a estos desechos intracelulares. Bien, esto es nuevo. Estructura y función de las mitocondrias. Tenemos que saber que la estructura de la mitocondria tiene la misma estructura de la membrana celular. Primero vamos a decir que es una estructura que tiene dos membranas, una interna, una externa. Tiene
su propio ADN que corresponde al 1% del total del ADN celular. Esto es bien importante. Es un ADN que corresponde al 1% del total del ADN de las células celulares. Mis disculpas. Entonces les decía que la mitocondria tiene su propio ADN que corresponde al 1% del total del ADN celular. Este ADN codifica el 20% de proteínas, pero son proteínas que están implicadas en la fosforilación oxidativa. Hay una pregunta en las preguntas de retroalimentación que voy a dar al final de cada tema. Entonces hay preguntas de estas, por ejemplo, ¿qué tipo de proteínas sintetiza la mitocondria? Proteínas de la fosforilación oxidativa. Realizan todos los pasos de la replicación, transcripción del ADN, porque es un organito intracitoplasmático que tiene su propia actividad independiente, porque tiene ADN, entonces puede replicar, puede transcribir códigos genéticos, etc. Inicia la síntesis de proteínas con N-formilmetionina y por esto son sensibles a los antibióticos antibacterianos, porque esta proteína con N-formilmetionina son exclusivos de las bacterias, ¿no es cierto? Entonces por eso que son sensibles a los antibióticos antibacterianos. El ADN mitocondrial dice que se hereda por vía materna. ¿Por qué? Porque el óvulo es el que aporta la mayoría de los orgánulos intracitoplasmáticos. Entonces los trastornos mitocondriales podrían estar ligados al cromosoma X, por este problema de que el ADN mitocondrial se hereda por vía materna. ¿Por qué? Porque el óvulo aporta la mayoría de los orgánulos intracitoplasmáticos que tiene la célula. Luego tenemos, aporta la maquinaria enzimática para la fosforilación oxidativa. Eso está mal. Para la fosforilación oxidativa, vamos a la fosforilación oxidativa, generando energía ATP a partir de la glucosa, a partir de ácidos grasos, donde se genera el ATP en el espacio intermembranoso a partir de la glucosa y del ácido graso. Esto es bien importante porque la alta energía que se genera por glucosa, por ácidos grasos en el espacio intermembranoso. También realiza el metabolismo anabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una célula está acostumbrada a realizar todo su proceso metabólico con utilización de energía, si va a haber falta de oxígeno, si va a haber falta de glucosa, entonces esa célula podría echar mano del glucógeno para poder generar su propio ATP. Ese es el metabolismo anabólico. Regula la apoptosis también. Aquí tenemos que ver, la mitocondria también tiene la capacidad de poder regular la forma de muerte celular que va a tener esta mitocondria. Por ejemplo, hay dos tipos de muerte celular, la necrosis que es completamente patológica y la apoptosis que puede ser fisiológica y patológica. Entonces la mitocondria también regula estos tipos de muerte celular, apoptosis y necrosis. Presenta enzimas metabólicas que están presentes en la matriz central. La membrana, escuchen, la membrana externa presenta unas proteínas llamadas porinas, que son canales acuosos para moléculas pequeñas. Entonces las moléculas pequeñas que están dentro de las células pueden salir cuando hay una alteración en la membrana externa, por ejemplo, una hipoxia, podrían alterar estos canales de transmisión de señales, haciéndose más permeables, perdiendo o dejando liberar hidrogeniones. Entonces va a haber una disminución de la producción de ATP. Entonces, estos canales, que son las porinas, que requieren de transportes específicos. Todo esto son estructura y función de la membrana mitocondrial, que es importante que ustedes recuerden. También tenemos en la estructura y función de la mitocondria, tenemos una proteína que es la termogenia. Es una proteína que se encuentra en la membrana
termogénea. Puede utilizar la energía. El ATP podría utilizar para producir calor. Esa es la gran función que tiene esta proteína termogénea. Generalmente la energía ATP, ¿para qué se utiliza? Para el metabolismo celular, ¿no es cierto? Para la desgastación, para la construcción de los ladrillos de las células, etc. Pero la termogénea utiliza esa energía para producir calor. Esto generalmente, la grasa parda, ustedes saben muy bien que los osos que invernan en épocas invernales, los osos polares, tienen mucha grasa parda. Esa grasa parda tiene concentraciones elevadísimas de termogénea, entonces por eso es que cuando los invernan, generan calor a partir de la energía de ATP. Son una fuente importante. La mitocondria también es una fuente importantísima de producción de las especies reactivas de oxígeno. Quiere decir especies reactivas de oxígeno, los EROS. ¿Por qué? Porque en cada proceso metabólico se produce oxidación de proteínas, oxidación de lípidos. Entonces, en ese proceso de oxidación se producen los radicales libres, los radicales de oxígeno, los radicales de hidrógeno, etcétera, etcétera. Y se dice especies reactivas de oxígeno o los famosos EROS, que tienen mucho que ver en la alteración y en la lesión de la membrana celular, cuando estamos hablando de lesión celular reversible, irreversible, etcétera, etcétera. Luego tenemos la hipoxia y el daño tóxico, el envejecimiento mitocondrial. Todos estos son causas para provocar estrés oxidativo intracelular. ¿Qué quiere decir? El estrés oxidativo es la acumulación de especies reactivos dentro de la célula. Eso se llama estrés oxidativo. ¿Y cuáles son las causas? La hipoxia, el daño tóxico, el envejecimiento también es una causa importantísima para provocar el estrés oxidativo, que no es nada más ni nada menos que la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Participa en el metabolismo intermedio. ¿Qué quiere decir? La fosforilación oxidativa también quema la glucosa a dióxido de carbono y agua, gastándose carbono para formar lípidos y proteínas. Por este motivo, las células en crecimiento rápido regulan la captación de mayor cantidad de glucosa y glutamina. Esto es importante. ¿Por qué las células en crecimiento rápido? ¿Por qué las células crecen tan rápidamente y utilizan mucha energía? Porque la energía se forma a partir de captar grandes cantidades de glucosa y glutamina, ¿no es cierto? Entonces, reduce la producción de ATP por moléculas de glucosa. Este fenómeno se llama el efecto Warburg. Tenemos aquí el metabolismo mitocondrial, que depende de los factores de crecimiento, ¿sí? El metabolismo mitocondrial depende de los factores de crecimiento, de las reservas de nutrientes y del oxígeno y las vías de transmisión. Modulan el mantenimiento y el crecimiento de la célula. Regulan también el equilibrio de la supervivencia y la muerte celular, determinando así lo que les decía hace rato, si va a morir por necrosis o va a morir por apoptosis. Acá tengo lo que es este esquema de la mitocondria para que ustedes puedan comprender mejor de esas palabras teóricas que estoy diciendo. Estructura de la mitocondria: tenemos una porción interna mitocondrial, tenemos una membrana interna con crestas mitocondriales que tienen cuerpos globulares que participan en la fosforilación oxidativa para generar ATP. Luego tenemos el espacio intermembranoso, donde se encuentran enzimas glucosa, lípidos, todo eso para poder generar moléculas de ATP, que es a la alta energía. Y luego tenemos la membrana externa, que tiene las porinas, ¿no es cierto?,
cierto? Aquí están, que son esos canales, la membrana externa semipermeable. Estos canales, cuando la membrana no está sometida a estímulos, entonces estos poros están cerrados. En cambio, si hubiera un estímulo, ejemplo, hipoxia, estos canales se van a abrir. Y al abrirse, ¿qué van a hacer? Las moléculas de hidrogeniones, que son importantes para generar moléculas de ATP, van a salir, se van a perder moléculas de hidrogeniones, por lo tanto va a haber una disminución de síntesis de ATP, menor cantidad de energía, y eso nos va a llevar a una muerte celular por necrosis, porque es patológico. La necrosis es una muerte celular patológica, y aquí estamos hablando de la isquemia, de sustancias tóxicas, todo eso es que es patológico. En cambio, por otro lado, nos puede llevar a la muerte celular por apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada. Por eso es que decimos que la apoptosis es patológico y es fisiológico, pero también puede ser patológico. ¿Cuándo es fisiológico? Cuando las células han terminado de realizar su función, cuando las células dicen, bueno, ya me voy a jubilar, entonces ahí se van a estimular todos los procesos de la apoptosis, especialmente los procesos de la apoptosis se estimulan cuando se liberan proteínas como la citocromo C, que se encuentra almacenado en el espacio mitocondrial interno, entonces se libera. Cuando esa célula dice, ya me he jubilado, entonces tienen que entrar a la apoptosis, entonces ahí se libera la citocromo C y va a estimular una serie de enzimas, va a estimular la cascada de las caspasas, que va a terminar en la apoptosis, que es una muerte celular que podría ser muy bien fisiológico o puede ser patológico. ¿Qué más tenemos? Metabolismos, aquí está, los metabolismos de la glucosa, la glutamina, los ácidos grasos van a ser utilizados para la producción de moléculas de ATP, alta energía. Esta molécula de ATP de alta energía se va a utilizar para que funcione las mitocondrias, para que funcione el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, la bomba de sodio, potasio, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo responden las células frente a estímulos? Y esos estímulos se transforman en señales celulares. Pueden ser estímulos internos, estímulos externos de la célula. A esos estímulos nosotros llamamos señales celulares, ¿sí? Por eso es que acá pongo las señales extracelulares e intracelulares. Determina si una célula, o sea, las señales extracelulares, por ejemplo, factores de crecimiento. Si hay mayor cantidad de factores de crecimiento, la célula tiene que responder creciendo, dividiéndose y viviendo. Si disminuye los factores de crecimiento, la célula tiene que responder, entrando a una disminución de su tamaño hasta la muerte, ¿no es cierto? O permanecer en reposo también. Entonces la célula a estos estímulos van a responder, dependiendo cuál sea el estímulo, van a responder si sobrevive, si muere, si permanece en reposo, ¿no es cierto? Realiza su función, o sea, si va a adaptar, etcétera, etcétera, depende de los estímulos. Quiere decir que los estímulos son recogidos por los receptores que se encuentran en la membrana celular y se encuentran dentro de las células. Hay receptores de la membrana celular y hay receptores intracelulares. Los estímulos también pueden ser externos o internos. Estos estímulos quiere decir las informaciones. Por ejemplo, un estímulo podría ser el aumento de factores de crecimiento, el aumento de los factores de crecimiento epidérmico, por ejemplo. Entonces, esos estímulos van a tener que ser capturados por los receptores. ¿Qué son los receptores? Los receptores son proteínas altamente específicas que se encuentran en la membrana celular o se encuentran en la parte interna del citoplasma también. Los que se encuentran en la membrana celular mandan la información hacia dentro de la célula. Codifican, dentro de la célula se codifica esta información, ¿dónde? A nivel del núcleo. Y después genera la respuesta celular. Esa respuesta celular puede ser
con un crecimiento de la célula, con una proliferación de la célula, con una adaptación de la célula, o con entrar en reposo de la célula, o lesionándose la célula también. Así la célula responde a estos estímulos que son recogidos por los receptores, que son proteínas altamente específicas. Tipos de señales. Hemos visto que las señales pueden ser señales factores de crecimiento, pueden ser señales fisiológicos, señales patológicos. Aquí tenemos unas señales patológicos, las señales de peligro. ¿Qué representan las señales de peligro? Las señales de peligro están determinadas por las células dañadas. Estas células dañadas liberan ciertas sustancias que se llaman señales de peligro. También existen señales de peligro cuando la célula es invadida por microorganismos patógenos, ¿sí? También podría ser las señales entre célula y célula, cuando se ponen en contacto una célula y otra célula, por sus uniones ocluyentes también se pasan las señales de una célula a otra célula. O podría ser también una señal de la célula cuando se está uniendo a la membrana celular a través de las integrinas. Eso también transmite señales de la matriz extracelular hacia las células, o de las células hacia la matriz extracelular, utilizando esas proteínas que se llaman integrinas. Entonces, como verán, las señales son variables desde las células dañadas, desde microorganismos, desde contacto de células, desde el contacto de las células con la matriz extracelular, etcétera, etcétera. Todas esas son señales. Señales de estimulación. Acá están los diferentes tipos de receptores de señales. Estos receptores de señales, como verán aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 señales. Y esta es una lipoproteína. Cada una de estos, ¿qué es lo que hacen? Nosotros tenemos aquí lo que nosotros llamamos esta, que es un receptor asociado a la tirosina sinasa, no receptora, esta, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este receptor tirosino sinasa no receptora? Carece de actividad catalítica interna, quiere decir que aquí no se produce ningún proceso catalítico interno, ¿sí? Son receptores donde van a ir a participar las citocinas y las integrinas en estos receptores tirosina sinasa no receptora. Aquí les están hablando del ligando. ¿Qué es un ligando? El ligando es, por ejemplo, aquí la citosina, es un ligando. La integrina es otro ligando, ¿no es cierto? Entonces, eso para los citocinas y para los integrinas, tirosina sinasa no receptora. Este es otro receptor tirosina sinasa. Este receptor tirosina sinasa, son receptores donde van a actuar las insulinas, los factores de crecimiento epidérmico, los factores de crecimiento, los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, todo eso, pero tiene una porción citoplasmática y otra porción intracitoplasmática. Estas son de dominio sinasas. Cuando se estimulan estas, se van a desintegrar esta parte del citoplasma y vamos a tener nosotros este fragmento de proteína. Entonces, esto es de desintegración de proteína, ¿sí? ¿Seguimos en línea, muchachos? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, listo. No sé si va a funcionar. Me han dicho que puede durar 1 hora esto. No sé. Si no dura 1 hora, me manda una señal por mensaje de WhatsApp, por favor. Ya se ha terminado la explicación. Ya me han dicho que tiene que durar 1 hora, ¿sí? Acá tenemos otro receptor. Este receptor son 7 receptores acoplados a la proteína G, ¿no es cierto? Se unen a un ligando para influir en la transcripción. Este es el ligando, miren, este es el ligando. Se asocia a la trifosfato de guanosina intracelular. Acá está, al trifosfato. Se asocia a ese trifosfato de guanosina. También contiene la guanosina difosfato. O sea que este receptor en la parte interna contiene guanosina difosfato y guanosina trifosfato, ¿sí? Genera
este receptor genera el AMP cíclico y el inositol trifosfato. El inositol trifosfato libera calcio intracitoplasmático. Entonces, bien importante la activación de estas siete proteínas unidas a la proteína G. Son las responsables de liberar calcio intracitoplasmático cuando genera el inositol trifosfato. ¿Sí? Y luego tenemos aquí el receptor nuclear. Este receptor nuclear, ¿hola? Por favor, callen sus micrófonos. Este receptor nuclear tiene una proteína receptora, entonces con esa proteína receptora van a ir a actuar directamente en la transcripción del gen nuclear como una diana de la hormona. Entonces estos son de receptores de hormona intracitoplasmático. Luego tenemos el receptor Notch. Este receptor Notch se conocen ligandos sobre las células, miren, sobre las células determinadas. Después, cuando se unen a esas células, a otra célula, miren, entre célula y célula, se están uniendo dos células, y la parte interna de la célula, miren cómo se desintegra, ¿no es cierto? Y Notch intracelular, y esta puede actuar en la transcripción del gen Diana Notch. Luego tenemos lo que se llama el WANT, el receptor WANT y el receptor Fritz. Este receptor WANT y este receptor Fritz utilizan como ligandos, como una cosa que une a los dos, a estas lipoproteínas 5 y lipoproteína 6 que están internamente se complementan con una sustancia multiproteica, pero lo importante es que cuando estos receptores WAN y Fritz que se activan van a ir a activar a este complejo multiproteico. ¿Para qué? Para que se desintegre y se forme la beta-catenina. Miren, la beta-catenina sale de este complejo multiproteico, entonces se desintegra eso, viene la beta-catenina y la beta-catenina va a ir a actuar sobre el ADN para la transcripción. Como verán, esos son los diferentes tipos de receptores que tenemos y cómo actúan frente a qué actúan. Son receptores de superficie, repito, estos receptores la mayoría son proteínas transmembranas, algunas son lipoproteínas como esta. Acá tenemos señales del receptor tirosina sinasa. ¿Qué es lo que pasa con este receptor tirosina sinasa? Los señales del receptor. Aquí está el receptor tirosina sinasa. Su ligando es el factor de crecimiento, ¿no es cierto? Este factor de crecimiento se une al receptor, entonces el receptor va a hacer una dimerización de sus proteínas, ¿no es cierto?, posterior a una autofosforilación de los residuos de tirosina. Esto es la fosforilación de los residuos de tirosina. Sabemos que estamos frente a receptores de tirosina, entonces sufre una autofosforilación de las tirosinas después de que el receptor se activa. Estos residuos de la autofosforilación se unen a través de la proteína, una proteína que sirve de puente para que pueda interactuar con el RAS inactivo. Estas son proteínas, este RAS inactivo son proteínas inactivas, y este RAS inactivo está unida a la guanidina difosfato. Guanidina difosfato. Entonces, cuando se activa, cuando las señales vienen y se ponen en contacto con la guanidina difosfato, ¿qué es lo que va a pasar? La guanidina difosfato se va a convertir en guanidina trifosfato, activando al RAS. Y el RAS activado, ¿qué va a hacer? El RAS activado va a estimular a estas RAS que son proteínas sinasas. Estos son proteínas sinasas. El RAS activado va a actuar a la MAP, que también son proteínas sinasas. También activa eso. ¿Para qué? Para que se pueda realizar la transcripción genética, y esa transcripción genética va a permitir que la célula progrese en el ciclo celular. Quiere decir que esa célula va a permitir que aumente, que crezca, que se divida, etcétera, etcétera. Entonces permite que las células entren en el ciclo celular.
Por este otro lado, también este RAS activado va a estimular a la fosfatidilinositol-trifosfato. Estas son otras enzimas, ¿no es cierto? Otras proteínas que también van a activar la transcripción, igual van a permitir la entrada del ciclo celular. ¿Cómo se detiene ahora el ciclo celular de la célula? El ciclo celular de la célula se detiene cuando el RAS activado, que está adherida a la guanidina trifosfato, la guanidina trifosfato se convierte en guanidina trifosfato. Entonces, otra vez vamos a tener al RAS inactivado. De esa manera, las células salen del ciclo celular. Entonces, de esa manera, el ciclo celular se detiene. Muy bien, muchachos, hasta aquí la clase, porque sé que muchos alumnos no tienen muchas megas.